Ah, pero ya estoy grabando. Ah, mire, En otra aún vez, antes de que te hiciera anfitriona. pues sí, Bueno, como sea, como sea, ya eres anfitriona. sí. Entonces, a lo mejor me vas a tener que dar permiso para, sí, me tienes que dar permiso para, para que comparta mi pantalla, Karina. Ok, bueno, ¿cómo le doy permiso para eso? En donde dice share screen o compartir pantalla, Ajá, al ladito debería de, al ladito o ahí mismo, si solo le das una vez, te debería de dar un menú de opciones. ya está. Ah, gracias. Le comentaba a Aislinn que esta fue la plática que dimos hace un par de semanas en la Facultad de Química y al menos en una parte de ella aparece la tarea. Y entonces, pues por dos motivos, por recuperar la tarea y volverla a asignar, porque me parece que no quedó claro qué es lo que estaba eh, exactamente enunciado de tarea. Y por otro, para que se enteren un poco de algunas otras cosas que tienen que ver con lo que estamos estudiando. Les voy a platicar un poco de lo que dije en la Facultad de Química. Eh, Ujú. Como se podrán dar cuenta, el título es Modelación Matemática del Estilo Musical, y de eso se trata un poco la plática, de presentar algunas metodologías que hemos desarrollado y que otras personas han desarrollado para tratar de entender desde una perspectiva más de modelación matemática o más cuantitativa lo que es el estilo musical. Ok, Eh, si les interesa, tenemos un sitio en la red. eh, la gente sí. con la que he estado trabajando es un amigo inglés, y la página está, me parece que está en un sitio en Inglaterra, pero bueno, si les interesa y si buscan Formal Methods in Musicology, los manda a esta página. Eh, Oh, vale. y si logro que cambie de página, bueno, de transparencia, ya. No les voy a marear con, Ujú. con las citas, pero esta es una cita que a mí me gusta mucho. Eh, Esto de misura, choque, misurabile, rende misurabile, choque non lo è. En español es algo así como mide lo que se puede medir o mide lo que es medible y vuelve medible lo que no lo es. Y se le atribuye a Galileo. La puse porque el estilo musical es de estas abstracciones que la gente normalmente supone que no se pueden medir. eh, y nosotros decimos que al menos en un sentido muy práctico, muy operacional, sí se puede medir. Y si piensan en lo que piensa un compositor cuando está escribiendo su música, está pensando en cómo seguir, cómo completar, cómo estructurar su música. Y todo el tiempo está consciente o inconscientemente haciendo elecciones, elecciones sobre las notas, elecciones sobre los ritmos, elecciones sobre las armonías, o elecciones sobre qué tipo de material y de textura va a utilizar, en fin, más bien las hace de forma inconsciente, o muchas de ellas las hace de forma inconsciente, pero en cualquier caso, la afirmación es que de todas estas elecciones que hace un compositor durante su proceso de composición o de la composición de una obra, van apareciendo regularidades estadísticas, o sea, elecciones que hace más frecuentemente que otras. Y para nosotros el Mm. estilo se oye muy sobresimplificador y quizá muy simplista, pero para nosotros el estilo va a estar determinado por las regularidades de las elecciones que hace un compositor cuando escribe una obra. Y cuando
hay o cuando empiezan a aparecer regularidades en estas elecciones, eh, se pueden empezar a utilizar métodos estadísticos y cuantitativos para estudiar por qué aparecen estas elecciones específicas. Entonces, probablemente no me dé tiempo de todo, pero hasta donde llegue les platico. Eh, Menciono que el estudio de estilos musicales usando métodos matemáticos permite proporcionar herramientas en la resolución de problemas musicológicos, o sea, problemas, por ejemplo, de autorías, sobre todo de obras más antiguas, en las que no está claro quién fue el compositor, métodos cuantitativos y de reconocimiento, ahora métodos de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina han ayudado a establecer autorías, pero también cronologías, o sea, cuando de lo que no se está seguro es de la fecha de composición, se pueden comparar con otras obras del mismo autor y tratar de inferir cuál fue escrita antes que otra o que otras. Pero también hay otras posibles aplicaciones como definir de manera cuantitativa la cercanía estilística de diferentes compositores. Eh, Hemos trabajado con obras polifónicas, o sea, obras de varias voces, por ejemplo, para soprano, tenor, contralto y bajo, en la que la parte del tenor se perdió y se han propuesto varias completaciones. Eh, entonces, estas herramientas nos permiten decir en algún sentido un poco más cuantitativo qué completación es más estilísticamente correcta o más estilísticamente cercana a a las otras voces que sí se conservan. Y recientemente, no sé si habrán oído hablar de lo que se llama TDA, por sus siglas en inglés, que es Topological Data Analysis o análisis topológico de datos en español, aplicado a obras musicales. Eh, Mm, no, ¿No les suena? no, no, No. eso no lo había escuchado. Ya, bueno, les dejo una tarea moral de esas que nunca hace nadie, eh, que consiste en que averigüen qué es TDA, T de taza, D de dedo, A de avión, Topological Data Analysis. Eh, ¿Cómo, sí, cuáles son las palabras que conforman? TDA, eh, topological, o ok. sea, topológico, data, de análisis, TDA, o análisis Digital, topológico de datos en español. Perdón, ok. ¿Qué significa la D? Digital. data. Ah, data, de data. Ajá. Ok, gracias. Entonces tenía varias cosas de casos específicos que discutir. Justo algo que tiene que ver con datos, identificación y clasificación de datos, y quería ponerles una serie de ejemplos y de un juego, pero hablar un poquito también de las matemáticas como herramienta musical, y es aquí en donde composición algorítmica eh, juega un papel importante. O sea, lo que he discutido hasta ahorita tiene que ver en ver a la música como objeto de estudio de las matemáticas o tratar de hacer cuantitativas algunas nociones en música, pero la dirección va más bien de la música a las matemáticas, o sea, ver a la música como objeto de estudio de las matemáticas. Pero al revés también hay una interacción y un flujo interesante que es ver a las matemáticas como herramienta de la música, o sea, cómo pueden servir herramientas o nociones o conceptos matemáticos para desarrollar, eh, por ejemplo, obras musicales, que es un poco lo que ustedes están viendo en este curso, o esa es un poco la idea. Después les voy a hablar un poquito de David Cope, eh, a ver si podemos discutir un poco
la pregunta que él se plantea, o una de las preguntas que él se plantea. La pregunta que él se plantea es si una computadora puede ser creativa, o en qué sentido puede o no una computadora ser creativa. Y después les platicaría ya de aspectos estilísticos y problemas específicos eh, en obras musicales, y dependiendo del tiempo que tengamos, platico de algunos casos que hemos estudiado específicamente que tienen que ver con algunas obras. ¿Que hicieron máquinas? ¿Cómo, perdón? Esas obras dijo que las hizo inteligencia artificial. Ah, no, o sea, las obras, bueno, les voy a hablar de algunas obras que se hicieron con inteligencia artificial, pero Ah, las otras, las obras a las que me refiero, son obras de hace varios siglos en general, en las que, por ejemplo, no se sabe bien quién es el autor, o no se sabe bien si fue escrita por una o por dos personas. Ese tipo de preguntas es las que podemos nosotros, no, si no responder, al menos dar evidencia con métodos cuantitativos, con métodos y modelos matemáticos. órale. Entonces, si tienen alguna pregunta o si alguna cosa no queda clara, por favor me interrumpen, ¿no? Me dicen. A modo de introducción, les leo esta transparencia, un poco para motivar qué es lo que estamos haciendo. Decimos que el problema de identificar estilos musicales usando herramientas matemáticas es central. Central no solo en musicología y en la teoría musical, sino también en aplicaciones al reconocimiento de patrones musicales. Por ejemplo, en problemas legales de autoría o de plagio, pues es importante tener herramientas seguras o eh, confiables que pudieran establecer la autoría de un fragmento, o si hubo copia o no hubo copia, o qué tan probable es que alguien le haya plagiado una idea musical a otra persona. Eso por un lado. Y por el otro también decimos, como ya les comentaba, que en la generación automatizada de música, en un cierto estilo, estas ideas son interesantes. Un poco para motivar el hecho de que no hace falta tener muchos datos. No sé si hayan jugado un juego o les haya pasado que de oír los primeros segundos de una canción ya saben de qué canción se trata, y normalmente si uno está familiarizado con el repertorio o con la música que se esté tocando, no necesita hacer mucho tiempo eh, para que eso suceda. Entonces, me gustaría darles un ejemplo de un juego parecido, eh, y a ver qué tal les va. A lo mejor, eh, como depende del contexto, no se reconocen tanto, pero yo creo que sí algunos van a reconocer, y espero que se entienda lo que quiero decir. Sí. La pregunta que estamos tratando de responder es, ¿qué tanto texto se necesita para identificar una cita literaria? El principio de una cita, el principio de la obra. O sea, si les doy las primeras palabras de una obra, ¿qué tanto pueden ser de qué obra se trata? Entonces, no sé si esto les suene. Si No. tienen Mm, alguna idea de cuál obra puede ser, me dicen. ¿Es Entonces, sí, literaria? es ¿es obra, al revés? sí, sí, sí. Mm, Les doy un poquito más de información. No. Cantauria. mm, ah, ok. No. No, Ok. la verdad no la iba a adivinar. Ya. Sí, o sea, por eso les digo que esto ilustra dos cosas. La gente que la ubica y la conoce o la ha leído, se la dejaron en la secundaria o en la prepa, la identifica luego. Y la gente que no tiene ese contexto, pues no la identifica, no importa qué tanto
qué tantos datos le den, pero lo que quiero decir es que cuando se está en el contexto, se necesitan pocos datos. A ver si es cierto. Esta es una canción. Ay, 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 ay. Canta y ¿Sí? Sí, No llores. Sí. justo, justo esa es la idea. Justo la idea es que si uno está en contexto, nada más de saber que esto puede, me regreso, nada más de saber que esto puede representar una canción, uno empieza a tener una opción ya muy limitada de posibilidades. Y si nos dan un poco más de información, eh, pues todavía con mayor razón, ¿no? No sé, ubican estas plataformas, estas aplicaciones como Shazam, que le Sí, reconocen. sí. Entonces, les comento, por ejemplo, y sería interesante que averiguaran un poco más cómo funcionan. Se los puedo Eso, dejar también. Ujú. eso sí Shazam. he visto cómo funciona. Y si nos puedes platicar, porque estoy en lo correcto cuando digo que solo toman los primeros segundos de la canción, ¿o no? Ujú. O pedacitos en medio, pero son así como si hicieran como si le dieran un valor a 4 puntos. Es como un cuadro. Bueno, vi un video donde enseñaban el paper del tipo que hizo esa investigación, y era como si pusiera un cuadro. Entonces ese cuadro daba como ciertos datos que tenía que tener la canción para considerarla como esa canción. O sea, O digamos, sea, se lo identifica. transforma como, lo transforma en dibujos o algo así, como que los compara. Pues no es que dibujos son puntos. O sea, es una matriz de datos. Bueno, no una matriz. O sea, de hecho, si lo puedo refrasear, o si puedo decir las cosas de otra forma, Sí, lo que hacen es tomar la transformada de Fourier y quedarse con unos cuantos puntos de la transformada de Fourier y graficar eso en un plano o bueno, en un espacio de dimensión correspondiente y, y resulta que esos puntos en ese plano identifican de manera casi única a la canción. sí. Wow. Ay, pues si Eso tienes el para, video, lo pasas. para saltarse el copyright, lo que suelen hacer en YouTube o en Facebook o en otros es ponerle más velocidad a las canciones. Y con eso se Ah, los saltan. tú tienes una liga interesante, como nos decías. ¿De qué? ¿Yo? Pues sí. Eh, Karina, ¿no mencionabas tú que habías encontrado un... ¿Video? ¿Un video de eso? Ujú. Ah, es uno de Jaime Altozano. Pues estaría bien, a lo mejor la próxima vez, si si tienes la liga, lo podemos pasar. Esta dudo que nos dé tiempo de por sí, creo que Sí, ya, sí, ya se los voy. mando. Ok, lo vemos la próxima clase, ¿les parece? Va. Sí. Ok, entonces, no, este está en inglés y este era justamente para ilustrar el hecho de que el contexto es importante. Y si empiezo con if, If I pues stay with you, esta no es canción, pero Ah, seguramente no le suena, pero para la gente que habla o se educó en inglés, eh, hay una obra muy famosa de Shakespeare que, que se llama La doceava noche y que es de las lecturas obligadas en secundaria y en prepa. Entonces, si a la gente le ponen las primeras palabras, en general la adivina. ¿Esta le suena o en- no le suena? sí, sí, en un lugar muy lejano, ay, no me acuerdo de toda, pero creo que es de Don Quijote de la Mancha. Ah, ajá, en un lugar de la Mancha.
Órale. Órale. Entonces, decimos que esto que ha pasado en general con los ejemplos literarios puede pasar eh, con la música también. Y no les voy a dar unos ejemplos, solo trato de mostrarles uno. O sea, si empiezo con pues no, nadie sabe nada, ¿no? Si sigo, tan, ta, tan, Ta, 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 ta. ¿y tú qué dirías que es? El himno nacional. Mira, yo estaba, a ver, les doy un poco más de información. Tan, ta, tan, Las mañanitas. tarirarán. Las mañanitas, ¿no? A lo mejor la primera vez no salió tan afinado, pues, pero, pero ya cantando tan, tarán, tarán, tan, tan, tarán, tan, tan, los mexicanos inmediatamente reconocemos que se trata de las mañanitas, ¿no? Y son unos cuantos segundos de música, o sea, que la idea es que pasa lo mismo con la música también. Eh, entonces, dejo eso como motivación inicial de lo que vamos a hacer para reconocer estilos musicales y para clasificar y para hacer análisis de datos musicales. Pero hago un paréntesis que era realmente de lo que les quería hablar, de las matemáticas como herramienta de la música. Eh, no sé si reconozcan a quienes aparecen por aquí. El que está en medio, tocando el laúd, es una representación medieval de Pitágoras, Mm, que, pues como todos sabemos, se le atribuye el haber relacionado longitudes de cuerdas con frecuencias y el hecho de que eh, notas consonantes como la quinta y la cuarta se expresaban como longitudes eh, dadas en fracciones sencillas de quintos o cuartos de la longitud de la cuerda. Entonces, esta idea de que la consonancia está relacionada con fracciones sencillas eh, se remonta a esta época y ha tenido una influencia muy grande. La gente siempre se refiere a esta relación como una de las bases importantes de que las matemáticas y la música estén estrechamente relacionadas. Y con Jaime, con todo lo que han visto, pues, de osci- perdón, osciladores senoidales y frecuencias, creo que les puede dar una perspectiva diferente de esta afirmación. Eh, al lado derecho y abajo aparece un libro de Kepler que se llama el Harmonices Mundi o la armonía de las esferas, porque para Kepler era algo muy serio, digamos. Ahora lo tomaríamos como una metáfora o como algo, pues hasta místico, ¿no? Pero para él tenía una realidad física eh, indudable. O sea, todas estas aportaciones o descubrimientos, que según él eran descubrimientos de qué escala musical o qué notas se le asignaba a qué planeta, ¿no? Por ejemplo, si ven aquí, tengo a Saturno, sí se ve mi ratón, mi Sí, cursor. sí. Aquí tienen a Saturno y le asigna a Kepler estas notas. O sea, él llega a estas asignaciones después de pensarle mucho. Y ahora pensaríamos en eso como algo, pues, medio esotérico, medio místico, pero no científico en ningún sentido moderno de la palabra. Eh, para que vean también cómo ha cambiado los tiempos con relación a lo que consideramos ciencia o no. Pero esto es quizás lo que más podría interesarles. eh, y me refiero a técnicas matemáticas en composición.
Y eso es lo que quería motivar y platicarles. O sea, en el fondo les he hablado de todo esto porque, eh, porque las matemáticas pueden servir también como herramienta de la música, en particular para generar ideas composicionales. ¿Dejaron de ver mi pantalla? No, No, sí se ve. Perdón, pero es que me sacó de... A mí sí me sacó. ah, A ver, ya, regresé. Perdón. El Sale. caso es que, el caso es que lo que quiero enfatizar es el hecho de que las matemáticas pueden servir como herramienta de la composición musical y ofrecer a los compositores, no solo a los compositores, también a los ejecutantes y a los musicólogos, herramientas adicionales de trabajo. La tarea que les dejé tiene que ver con esto que les voy a platicar, que es lo que podríamos llamar el primer método de composición algorítmica y que fue propuesto por un monje italiano eh, que se llamaba Guido d'Arezzo y que además es conocido o reconocido por haber inventado el pentagrama o la notación, los inicios de la notación moderna como la conocemos ahora. Eh, lo que él hizo en su tratado de composición fue proponer un algoritmo, o lo que hoy llamaríamos un algoritmo, para musicalizar textos. Entonces él decía, lo voy a ilustrar rápido porque platicamos un poquito ya de eso la vez pasada y de hecho se había quedado de tarea. Espero que esta vez quede claro para que la puedan hacer. Él decía, si se quiere musicalizar un texto, por ejemplo este, que es un texto conocido como el himno a San Juan, eh, pues tómese el texto y de cada uno de los versos extraigan las vocales, ¿no? Entonces el primero sería ut, o sea, u, y después cant, laxis, seguiría otra u, y después una e, y después una a, después otra a, y después otra i. Sí, sí me explico lo que estoy haciendo, o sea, estoy sí. tomando Ujú. cada verso y aislando las vocales. Entonces, el segundo, por ejemplo, me quedaría una e, una o, una a, una e y dos i's. Y así lo hago con todo el texto que quiero musicalizar. Y después creo una tabla en la que a cada vocal le asigno una nota. Por ejemplo, le podría asignar a el do, a e el re, a i el mi, a o el fa y a u el sol. Pero tengo más, ¿qué tengo? ¿Más notas o más vocales? Más notas, ¿no? Más notas, ¿no? O sea, porque tengo, si consideramos que las notas son do, re, mi, fa, sol, así, son 7 notas y únicamente 5 vocales. Entonces, algunas van a estar repetidas y eso va a ser un problema. Pero si tengo una tabla en la que, por ejemplo, al do le asigno, al a le asigno el do y le asigno el la, y al re le asigno, a la e le asigno el re y le asigno el si. Entonces solo voy a tener 2 notas, el do y el re, con dos opciones para escoger. Entonces, Ujú. si llegara a aparecer una E o una A, lo que sucede en el primer renglón, que de hecho sucede 3 veces, hay una E, una A y otra A después. Puedo escoger de manera aleatoria si A le asigné el Do y el La. Entonces, si me aparece una A, puedo lanzar una moneda y dependiendo de si me sale águila, le asigno.
el do, o si sale sol, le asigno el la. Y así tengo un procedimiento bien determinado para asignarle Ok, a un texto una línea musical. Ahora sí queda claro. Sí, Sí. Entonces, sí, la idea es, como empezamos a verlo con diccionarios la vez pasada, o sea, la tabla en Python va a ser un diccionario. Eh, y de hecho lo hicimos aquí en clase, ¿no? Como si doy un texto, un procedimiento para que me seleccione las vocales y después desasigne con un diccionario, desasigne una nota. Entonces solo les pido que resuelvan este problema de que hay más notas que vocales y que en algún momento hay que decidir o hay que dar un criterio de decisión para las vocales que tengan asignadas más de una nota. Ok. Ahora sí está clara la tarea. sí, sí, sí. Sí. Ok. Es un ejercicio bonito, entonces yo lo que les sugería es que generen el algoritmo para que les dé las notas y que después pongan las notas en el formato del programa que les pasé, que tocaba, creo que fue Harry Potter la que pusimos, pero tiene otros ejemplos ahí. Échenle un ojo al programa y van a ver que nada más hay que cambiar una etiqueta para que llame a la melodía que se llama como la etiqueta y que suene esa melodía. Entonces generan su tabla con el algoritmo que hicimos la vez pasada o uno modificado, nada más un poquito más complejo para que tome en cuenta las eh, vocales que tienen nota, más de una nota. Se lo pasen, esa lista o esa tabla, se la pasen o la escriban en el formato que entiende el programa que les pasé y que la hagan sonar. Entonces, sí, espero que ahora sí quede clara la tarea. Sí. Profe, me apareció el anuncio de que me quedan 2 minutos de grabar, Sí, de ese. yo solo terminamos la vez que entra, porque además creo que tristemente ya van a dar va a dar la una. Eh, si quieren nada más, avanzo un poquitito. eh, y me gustaría que también programáramos algo parecido a esto. Este es un juego de dados que permite componer una obra musical. La idea es que uno lanza los dados una vez y, por ejemplo, salió 6. Y entonces uno se va a unas tablas que dio Mozart. Mi ratón, mi cursor por alguna razón desapareció. Pero si ven que hay una columna A, esa es la primera vez que lanzo los dados. Y hay un 2 que es lo menos, en los renglones, va del 2 al 12, que es lo menos que puedo sacar y lo más que puedo sacar. Entonces lanzo los dados una vez y me sale, por ejemplo, 6 había dicho, ¿no? Y si ven que creo que es 143, Ajá. Bueno, no sé bien, pero Mm, creo que sí. algo así. Entonces Mozart dio una tabla también con los compases y lo lanzan una segunda vez y eso está en la columna B y le salió, por ejemplo, 3 y 3 parece que le toca el 8, ¿no? O algo así que se ve como 8. Entonces se van al compás 8 de los que escribió Mozart y ese es el segundo compás y así lo hacen 8 veces y obtienen la primera parte y después lo hacen otras 8 veces con la segunda tabla que aparece aquí y obtienen la segunda parte y lo hacen 8 veces con la tercera parte y obtienen una obra que tiene 24 compases. Esto se conoce como el juego de los dados musicales de Mozart y les da partituras de este estilo. Búsquenlo también, si no lo pasamos la vez que entre. Ya se va a acabar el tiempo, entonces aquí termino
y les acabo de platicar un poco la vez que entre, pero les encargo mucho la tarea. Ok, sí, Vale. Muchas sin gracias, profe. problema. Muy interesante todo. Al contrario.